nosotros participar y tener parte en esta organización tan importante. Como bien dice Elida, uno de los aspectos importantes en esta presentación pues es mostrarles un poquito de los temas relacionados a las soluciones de intrusión IP en los diferentes mercados, residencial, comercial e industrial. Y bueno, antes de entrar con el tema específicamente de la presentación, quiero con ustedes comentar el contenido que vamos a desarrollar. Les hago la invitación desde luego a mandar las preguntas que tengan y al final con todo gusto vamos a tener un espacio para responderlas. Bueno, vamos a analizar aquí la parte del contenido. Primero nos vamos a meter un poquito a ver los antecedentes, cuál es la situación actual que tenemos, básicamente enfocada a lo que es el tema, es mundial, pero básicamente Latinoamérica. Posteriormente nos vamos a enfocar a ver la clasificación en base al tipo de mercado, la clasificación pues, de los sistemas o soluciones de intrusión. Enseguida vamos a ver los componentes de un sistema. ¿Cuáles son esos componentes que involucran o son parte de una solución de un sistema de intrusión? Posteriormente ya veremos las configuraciones y las soluciones IP enfocadas a los sistemas de intrusión. Vamos a ver ahí unos aspectos interesantes a considerar en todo diseño o plataforma de un sistema de intrusión, independientemente de la marca que estemos hablando o de la marca que manejemos. Posteriormente vamos a ver la integración de estos sistemas de intrusión con soluciones, por ejemplo, de CCTV, de automatización, y algo muy importante, la parte del monitoreo por los diferentes medios de comunicación, que también nos vamos a comentar. Finalmente, algo interesante y que de repente retroalimentan mucho a sus servidores, pues algunos mitos que existen sobre los sistemas de intrusión. Vamos a concluir con algunas conclusiones que manejé y que me tomé el atrevimiento de ponerlas en esta presentación. Desde luego habrá muchas más que ustedes como miembros de este webinar tendrán y concluiremos con las preguntas específicas que ustedes nos hayan enviado, tratando de pues, aprender todo, ¿no? de este webinar, que es el objetivo del mismo. Pues bueno, vamos a ver la parte de los antecedentes. Es muy importante y yo creo que para todos los que estamos ahorita participando es muy claro la situación que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Y por mencionarles algunos puntos interesantes, pueden ver aquí que pues lo que son los hogares familiares constituyen la principal forma de organización de convivencia. Durante el 2014, aquí vamos a entrar a los datos ya un poquito duros, el 33.9% del total de hogares tuvo al menos un integrante que fue víctima de algún delito. Respecto de hogares familiares, 34.8% presentó dicha situación. Esto pues es un punto bastante importante, es un porcentaje bastante alto. Estas son cifras que existen, que son relacionadas a estadísticas que se tienen y que pueden estar disponibles en internet o en organismos de bastante reconocimiento, por ejemplo en el caso de México, del INEGI. Ahora, la percepción de inseguridad, además de la preocupación que puede generar, tiene implicaciones en la calidad de vida y los hábitos cotidianos. En el 2014, el 24% de las personas de 18 años y más insertas en hogares familiares declaran sentirse inseguras en su casa. Son aspectos importantes y antecedentes de nuestra situación actual. En todos los países vivimos una situación muy similar, en algunos desafortunadamente más complicada que en otros, pero bueno, son aspectos que son la base y el fundamento que nos van a llevar a parte de la presentación y la importancia que tiene esto. Continuamos un poquito con los antecedentes. La percepción de la inseguridad se refiere pues, al sentimiento o el estado de ánimo que las personas pueden tener acerca de qué tan seguros se sienten en su entorno. Tal sentimiento puede estar relacionado con lo que sucede o bien con la influencia de otras personas o medios de comunicación. La inseguridad tiene repercusiones en diversos ámbitos.
Y como se menciona ahí, pues uno de los más importantes es el económico. El temor que tenemos las familias en algunos sitios, lugares de ciudades o países, pues nos llevan a prevenir y combatir los efectos negativos de la inseguridad. Lo que puede, desde luego, y está pues identificado completamente, pues genera un gasto, un costo o gasto más bien adicional en nuestro presupuesto, independientemente de si hablamos de una casa, de un comercio, de una industria, de un corporativo, todo esto va ligado directamente a esta inseguridad. Y algo interesante para concluir como la parte de los antecedentes, de los hogares familiares, estos hogares familiares o comercios o industrias, en el que alguno de sus miembros fue víctima de al menos un delito durante el 2014, que son las cifras más actualizadas, el 42.4% tuvieron que cambiar o colocar cerraduras y o candados, colocaron o reforzaron rejas o bardas, y algo interesante, aparte de lo que se indica ahí, que es cambiar puertas o ventanas o reforzarlas, instalaron algún sistema de alarma. Pues bueno, este es parte del antecedente, es una situación actual que vivimos, no estamos ajena a ella, nadie está ajena a ella, y bueno, vamos a entrar al tema ya de la parte de la presentación. Voy a empezar por mencionarles o mostrarles un poquito de la clasificación que tenemos de los sistemas de intrusión en base a la parte del tipo de mercado y el número de puntos. Aquí una aclaración, esta clasificación no es única, o sea, cada uno de los fabricantes o cada uno de los miembros que participan en la industria de la seguridad pueden tener un diferenciador respecto a esto, pero de manera general es como se maneja. Aquí pueden ver una pirámide en la que estamos observando la parte del mercado residencial. Vemos también en la parte media lo que es el mercado comercial y comercial mediano. Y en la parte de la punta de la pirámide o hasta arriba, la parte del mercado industrial. Indudablemente que el tamaño de los mercados es diferente. En el caso de los sistemas de intrusión, pues el mercado residencial es uno de los más grandes. Y pueden ver ahí en la presentación el número de puntos que están asociados como parte de las plataformas o soluciones de intrusión paneles a ese mercado. Se puede decir que para el segmento o el mercado residencial podemos hablar de paneles y soluciones de intrusión que van desde 8 hasta 48 puntos. ¿Sí? Para el mercado comercial o comercial mediano, hablaríamos de 49 a 246 puntos. No es una ley esto, les digo, es una calificación o es una clasificación que normalmente se maneja para identificar el tipo de producto o el tipo de solución de intrusión versus el mercado en el que se va a aplicar. Y finalmente, en la parte del mercado industrial, pues tenemos ya las soluciones de intrusión con el número de puntos más grandes, donde normalmente inclusive ahí se involucra de manera muy directa la parte de la especificación, el análisis. No quiero decir que en los otros mercados no se realice o no se haga, pero sí en este tipo de mercados ya industriales, pues engloba ya ciertos criterios y consideraciones para cumplir los alcances y especificaciones que los usuarios nos demandan. Entonces, esta es una clasificación de manera muy general. Del lado derecho del slide ustedes pueden ver la parte dice inalámbricos y lo coloqué de esta manera o quise ejemplificarlo en este slide porque independientemente de la solución que esté basada en diferente número de puntos o zonas de la solución de intrusión y el mercado del que estemos hablando, siempre tenemos la posibilidad de involucrar como componentes del sistema los detectores inalámbricos o en su caso también pues los detectores, ¿no? De cableados o alámbricos que más adelante vamos a analizar y ver como componentes del sistema. Esto nos lleva un poquito a mostrarles este ejemplo. Es una referencia también de lo que puede ser los diferentes niveles de soluciones de intrusión que pueden existir en el mercado.
Esto aplica, les decía, para diferentes tipos de marcas. Este es solo un ejemplo. Aquí pueden ver, por ejemplo, el número de usuarios, ¿sí? En los diferentes segmentos de soluciones que pueden haber de paneles para una solución ya completa de intrusión. Vemos, por ejemplo, algo muy importante, la parte de las áreas o particiones. Partimos o podemos manejar soluciones o paneles que están desde una partición hasta paneles que pudieran tener 32 particiones. En el número de puntos, que es lo que veíamos en el slide anterior, pues vemos que pueden todos estos crecer hasta desde 8, que es la capacidad mínima que se maneja. Repito, en cualquiera de las marcas que ustedes conozcan, trabajen o tengan implementadas, eso es un dato muy comercial. Normalmente empiezan con paneles de 8 puntos o zonas, y pueden llegar a crecer a estos valores de 16, 28, 48, inclusive paneles que pueden tener casi o cerca de 600 puntos, como es el caso que vemos aquí. No quiere decir que en el caso de la clasificación que les mostré anteriormente, no quiere decir que sea algo, como les indiqué, etiquetado como tal. Seguramente ustedes han tenido proyectos en donde inclusive a nivel residencial o nos ha tocado ver que andamos con soluciones que pueden andar en este rango, ¿verdad? Entonces, simplemente es una clasificación que nos ayuda a, a etiquetar un poquito la parte que puede existir del tamaño de una solución versus el mercado en el que se está desempeñando. De los aspectos importantes o adicionales que podemos ver aquí, aparte de las particiones o áreas y los puntos que se pueden manejar en cada uno de los paneles, está también las salidas, por ejemplo, las salidas de relevador o de control, que pues nos sirven para habilitar o controlar diferentes dispositivos en la integración que manejamos con el panel, con diferentes sistemas, como puede ser CCTV, control de acceso o algunos otros soluciones con los que se puede estar trabajando. La parte de control de acceso, si se fijan, hay soluciones que pueden manejar pues el control de 2 puertas, de 8 puertas o hasta de 32 puertas en las soluciones más grandes. Un aspecto importante también, y eso va desde la parte de un segmento residencial, que como vimos cae dentro de estas 3 soluciones que vemos aquí hasta 48 puntos, es la posibilidad de integrar en la solución directamente con soluciones de intrusión, pues cámaras IP que puedan ser, por ejemplo, de 2 o 4 cámaras, o inclusive ya en las soluciones más grandes hasta 16 cámaras. Desde luego los teclados juegan un papel muy importante y relacionados directamente con la parte de las áreas o particiones, la cantidad de teclados que podemos manejar por cada una de las particiones, pues para la separación de la parte del armado, en cuanto a en un sitio, inclusive casa, comercio o industria, pues podamos separar y manejar diferentes consideraciones de armado o desarmado por área o partición para el trabajo, el requerimiento que se necesite. El log de eventos, como pueden ver, pues en las aplicaciones residenciales y comerciales y las industriales, pues varía considerablemente por el requerimiento o alcance que se necesita. Y bueno, son diferentes funciones, inclusive algunas relacionadas a cumplir con normatividades de manejo en el mismo panel, tener la posibilidad de manejar la parte de intrusión, la parte de control de acceso, como lo vimos aquí con el control de puertas, la parte de cámaras o de integración con cámaras, y desde luego el manejo de la parte de incendio o fuego para la detección. Entonces, aquí es muy importante, repito y reitero, que cualquier solución que ustedes estén pretendiendo manejar o implementar, pues tenga la posibilidad o en la medida de lo posible, y desde luego dependiendo del requerimiento y el alcance que se necesite, pues de poder manejar o integrar diferentes soluciones, como es el caso, ¿no? De lo que les muestro aquí como una referencia o ejemplo
de algunas características o capacidades que pueden tener las soluciones en el mercado. Muy bien. Vamos a ver ahora la parte que corresponde a los componentes de un sistema. Toda solución de intrusión indudablemente pues está compuesta o requiere de varios componentes. Uno de los más importantes o el más importante pues obviamente es el panel. El panel, hay diferentes tipos de paneles, algunos como pueden ver en la imagen que presento aquí, pues pueden ser o son paneles de carácter un poquito más residencial o algunos ya más enfocados a un segmento industrial con diferentes funciones y características, cada una de ellas para cumplir, repito, un alcance o un requerimiento de cualquier persona o usuario final que lo esté demandando. Y tenemos paneles, por ejemplo, que bajo la innovación y el desarrollo que actualmente se tiene con las diferentes marcas que están en el mercado, puedan tener la capacidad de manejar, por ejemplo, la conexión de red directamente en la placa o en la tarjeta o en el panel, ¿sí? La posibilidad de integrar interfaces directamente en la propia tarjeta, ¿sí? Y de ahí pues tener paneles ya más robustos, con más características, con un mayor nivel de seguridad y protección, dependiendo, y repito, para la solución o el requerimiento que se esté presentando. Los paneles pues es el cerebro, es la parte principal de nuestra solución de intrusión, y la elección o la definición de cuál de ellos vamos a utilizar pues está directamente relacionada al alcance o al requerimiento que necesitemos o que tengamos de nuestro usuario. Todos estos paneles que existen en el mercado son compatibles con plataformas de detectores que puedan ser alámbricos o cableados o inclusive también inalámbricos. La mayoría de los paneles cuentan ya con las conexiones para la parte de una transmisión por línea telefónica, ¿sí? Algunos se requiere que utilicen una interfase como un componente adicional, que lo vamos a ver también más adelante. Y también inclusive la posibilidad de manejar medios adicionales a lo que es la IP o comunicación IP en una red IP, la parte línea telefónica que ya mencionamos, o también la comunicación por medios como lo es GPRS. Entonces, el panel es el principal componente de una solución de intrusión en cualquiera de los mercados o en cualquiera de las marcas que están en la parte del mercado de los sistemas de seguridad. Otro componente interesante pues son la parte de los teclados. Teclados, existen una gran variedad de teclados en el mercado. Tenemos teclados muy básicos, inclusive de iconos, inclusive que no son de display, son a base de LEDs. Tenemos teclados que pueden manejar pantallas de LCD de 2 líneas, como lo pueden ver aquí. Tenemos algunos que inclusive son del tipo ATM, ya un poquito para aplicaciones específicas y un poquito más estéticas o de lujo. Tenemos también del tipo touchscreen, ¿sí? Inclusive con lectores de proximidad o lectores de presencia, es decir, yo me puedo colocar frente al teclado y detecta la presencia y se enciende, y yo directamente puedo interactuar con una pantalla de touchscreen directamente para manipular el teclado e interactuar con plataformas de solución de intrusión. Entonces, el nivel de teclados o la cantidad de teclados, las formas, la estética, las tecnologías que existen es bastante completa y grande. Hay una gran variedad y depende también aquí para qué mercado o en qué tipo de aplicaciones se vaya a utilizar. Aquí entra en juego, no me gusta mencionarlo, pero desafortunadamente en los sistemas de intrusión un aspecto importante de siempre es, y en todas las soluciones, pero más en la parte de intrusión y sobre todo en el mercado residencial, pues la parte del costo de las soluciones. Entonces hay soluciones de mercado residencial bajo, mediano o alto, donde el factor precio es importante y el tipo de teclado a utilizar es un factor interesante.
como un ejemplo, para un mercado residencial bajo, pues difícilmente será una solución apropiada por el costo o beneficio o el costo de la solución, el manejar un teclado tipo touchscreen, ¿no? Indudablemente el puro teclado pues, tendrá un costo mucho mayor que lo que puede implicar el simple o la simple solución de intrusión con un panel residencial. Son solamente ejemplos, no quiere decir que no aplique, o sea, hay situaciones donde inclusive se maneja por la estética. Actualmente también en análisis que se han realizado o estudios de mercado que hacemos, pues la parte de la estética es un factor muy importante y sobre todo en el mercado residencial, la interacción que se pueda tener con estos teclados, con la gente que normalmente está en un mercado residencial, que estamos hablando básicamente de la familia, pues con todo el desarrollo tecnológico que tenemos de las diferentes tecnologías, que vamos a ver un poquito más adelante, pues van de la mano con que pues quiere la gente algo muy sencillo, fácil de interactuar, que no sea complicado, y es ahí donde todos los fabricantes estamos trabajando para pues llegar a ese tipo de soluciones y productos. Bueno, de la misma manera en la parte de los teclados, comentaba yo que pues una de las soluciones con las que podemos en algunos casos y con algunos fabricantes trabajar al mismo tiempo la parte de los sistemas de intrusión es la de los sistemas de detección. Entonces, para identificar la parte de los teclados en ciertas áreas o en la parte de los comercios o en la industria, también contamos con teclados pues, en color rojo, donde ya el tipo de aplicación varía un poquito en cuanto a la parte del sistema o teclado de intrusión. Hay algunos que inclusive podemos manejar en el mismo teclado la parte de intrusión y fuego, como lo pueden ver, o hay unos que son dedicados completamente a la parte del sistema de incendio. ¿Qué es lo que vemos en este tipo de teclados? Pues básicamente los botones relacionados a lo que puede ser la alarma de incendio, lo que puede ser silenciar una alarma, la supervisión, tener un problema y poderlo identificar. Aquí pueden ver el acknowledge, la parte de silenciar, el reset. O sea, son botones diferentes a los que normalmente encontramos en un teclado del segmento residencial. Indudablemente como parte o complemento de lo que tiene que ver con una solución de intrusión, pues está toda la parte de lo que son las interfaces o módulos que nos permiten o ayudan a generar o a cumplir con el alcance o requerimiento que nos es planteado. Algunos de los ejemplos más comunes que están en el mercado, mencionaba yo que hay paneles que inclusive directa o de manera directa pueden tener esa conexión para la parte de una línea telefónica para transmitir esas señales de alarma o de incendio o de acceso a un punto remoto para la administración de las mismas, pues se maneja en algunos casos a través de la línea telefónica. Sobre todo en el segmento residencial sigue siendo un medio de comunicación muy demandado y utilizado. Desde luego la parte de IP está tomando mucho impulso, pero ustedes pueden ver en esta imagen algunos ejemplos de lo que es, por ejemplo la parte de los módulos GPRS o interfase GPRS o los de línea telefónica. Esto pues juega un papel muy importante para, repito, el envío de las señales de alarma a un medio, a una central de monitoreo o inclusive para el monitoreo a través de dispositivos tales como smartphones, en los que podemos inclusive estar monitoreando ya en este momento sistemas o soluciones de intrusión. Cuando hablamos de lo que implica crecer la capacidad de nuestras soluciones de intrusión, lo veíamos al principio de la presentación, hablamos de que normalmente los paneles pues tienen integrados en la propia tarjeta o el panel
la posibilidad de recibir hasta 8 puntos directamente en el panel. Cuando yo necesito, por el alcance o requerimiento de mi usuario o de la persona con la que se está trabajando, crecer tanto en entradas como en control de salidas, se utilizan este tipo de interfaces. Es decir, si yo tengo 8 puntos en mi panel, tengo la posibilidad de interconectar hasta 8 dispositivos detectores normalmente cableados o alámbricos. Si yo necesito o requiero expandir la capacidad de mi panel o de mi solución, pues tengo que utilizar este tipo de interfaces, ¿no? Que nos ayudan a incrementar. Normalmente existen en capacidades de 8 en 8 o inclusive en algunos fabricantes existe la posibilidad de manejar expansiones por una zona, un punto, ¿no? Dispositivo. De la misma manera, para expandir la capacidad propia que ya puede tener un panel directamente desde que se maneja una solución que normalmente existen con una salida de control o de relevador o 3, si yo necesito, como es en el caso, sobre todo ya en el mercado comercial o industrial, que es el mercado ya grande, o con requerimientos o especificaciones ya muy interesantes o muy importantes, pues siempre voy a requerir hacer uso de este tipo de módulos o interfaces. Ahora, el tema aquí permítanme hacer un paréntesis aquí, el tema de lo que es el segmento industrial es una connotación o no tiene que ver directamente con lo que es la industria, se clasifica o lo llamamos industrial relacionado más a la dificultad o a la complejidad de soluciones o sistemas de intrusión con diferentes usuarios. Un ejemplo puede ser la parte de lo que tiene que ver, por ejemplo, con un mercado financiero. Desde luego está y participa también el industrial, pero está relacionado a diferentes requerimientos y niveles de complejidad o dificultad para cumplir ciertos requerimientos. Continuamos entonces con la parte de las interfaces o los módulos. Dentro de la parte de lo que tiene que ver con las interfaces o módulos, tenemos también las interfaces para comunicar o enviar la parte de la señal de detectores que pueden ser inalámbricos. En este caso en el mercado existe diferentes interfaces, unas de las más conocidas son la línea de Innovonics, que trabajan o manejan frecuencias de 900 MHz, y también tenemos lo más comercial que se maneja con los diferentes fabricantes, es la parte de 433. ¿Hay diferencias entre una y otra? Sí la hay, y para cada una de ellas tenemos o se manejan interfaces del tipo inalámbrico, y básicamente en el caso de estas interfaces, pues es el vínculo que nos permite la recepción de diferentes dispositivos inalámbricos para los diferentes segmentos, desde el residencial, como lo vimos al inicio de la presentación. La parte inalámbrica juega un papel importante, al igual que la cableada o alámbrica, pero estas interfaces básicamente reciben esas señales de los detectores que tenemos implementados o instalados y hacen la comunicación directamente a los paneles o diferentes paneles que podamos estar manejando. La interfase de red es otro módulo o interfase que se utiliza muchísimo, aunque repito, hay paneles bajo el desarrollo tecnológico que actualmente se tiene con diferentes fabricantes o algunos de ellos que ya manejan la parte del nodo o la conexión de red directamente en el propio panel, es decir, no se requiere o se necesita el uso de este tipo de interfaces. Aquí varía mucho de las marcas que están en el mercado, pero lo puse aquí para que al final, ya sea que esté directamente en los paneles o que se requiera una interfase, ustedes tengan la claridad y la certeza de que en el mercado siempre va a existir este tipo de módulos. Y básicamente, pues estas interfaces de red nos ayudan o nos apoyan para aquellas soluciones
con los requerimientos o alcances de comunicación adicional a lo que puede ser una línea telefónica, manejar la parte de red. El manejar la parte o la infraestructura de red que se pueda mantener, sobre todo en un mercado comercial o industrial, por ejemplo, un banco, pues reduce, aún con las nuevas políticas de cobros de líneas telefónicas, pues el manejar una infraestructura propia de red, pues reduce considerablemente la parte de algunos costos, pero también hace más eficiente la parte del envío de la información. Entonces, estos son dos módulos bastante utilizados en soluciones de intrusión y que vale la pena considerar. Otros módulos adicionales es la parte de lo que tiene que ver con control de acceso. Los paneles de intrusión, muchos o algunos de ellos en su mayoría permiten ya la parte, comentaba yo en un principio, del manejo o control de puertas, es decir, el poder tener un lector en una puerta donde yo tengo un panel de alarma y con ese mismo panel o solución de alarma, integrar este tipo de tarjetas que me permita controlar alguna puerta, con todo lo que conlleva, ¿no?, el controlar una puerta, desde la parte de la supervisión a través de un dispositivo o contacto magnético que me supervise el estatus de esa puerta, si está abierta o está cerrada, la parte desde luego de la contra eléctrica o magnética con la que estoy manteniendo cerrada esa puerta, y aquí pues desde luego la recomendación es manejar la alimentación independiente para estos dispositivos de la propia que pudiera proporcionar el panel, es decir, utilizar alguna fuente independiente siempre es muy recomendable. Y pues como vimos al principio de la presentación, esto pues nos ayuda, ¿no?, a manejar la integración con paneles de intrusión y de acceso hasta, como lo pudimos ver al principio, en algunas aplicaciones y soluciones que están en el mercado, pues hasta de poder controlar 32 puertas, ¿no? 2, 4, 8 o 32 puertas. Uno de los módulos más socorridos, y no de ahorita, sino ya tiene bastante tiempo que está en el mercado, es la parte de los módulos GPRS. Este es un medio de comunicación alternativa. Adicional para el caso en el que tengamos un problema en la línea telefónica o un vandalismo de la línea telefónica o la infraestructura de red, pues tener algún medio adicional que nos pueda garantizar o asegurar que cualquier situación que se pueda presentar en la parte de algún domicilio, comercio o industria, podamos recibir información de ese problema, ya sea en la parte de una central de monitoreo donde esté reportando este panel, central o centrales inclusive, si tenemos un espejo o una central contingente o de respaldo, es uno de los medios que está tomando, no ahorita, lo repito, ya de algunos años atrás, mucho impulso y mucha utilización en las soluciones de intrusión que existen en el mercado actualmente. Y pues básicamente aquí lo que implica pues es tener una infraestructura. Hay soluciones donde implica así tener un servidor adicional, con un software adicional al propio que ya puedan tener para la administración en una central y un software de automatización, es decir, hay veces que demanda y requiere una infraestructura adicional y hay otras soluciones que están en el mercado que con la propia o la misma infraestructura que ya puedan tener de una central de monitoreo, independientemente del software de administración al que esté conectado esta central de monitoreo, pues no es necesario o no se requiere o no se necesita tener infraestructura adicional. Aquí depende mucho pues de las capacidades o de las bondades o de lo que como solución existe o aparece en el mercado.
pero al final no es más que un medio alternativo de comunicación del envío de las señales de alarma, de detección y de los diferentes sistemas que estén interactuando a una central de monitoreo o a un dispositivo electrónico, smartphone que podamos estar manejando. Y bueno, desde mi punto de vista, yo creo que de los componentes del sistema más importantes que forman parte de una solución de intrusión, sin duda alguna es la parte de los detectores. Aquí vemos de primera mano la parte de lo que tiene que ver con detectores inalámbricos. Aquí hay detectores, lo repito, comercialmente encontramos, por lo menos en Latinoamérica, la parte de América del Norte, pues básicamente familias o soluciones que trabajan en el rango de frecuencias de 900 MHz y 433 MHz. Las diferencias pues, más importantes pues, son las coberturas que estas ofrecen. Obviamente, en las frecuencias de 900 MHz tenemos coberturas más grandes, refiriéndome a la distancia de cobertura que se puede manejar, pero también tienen detalles de la situación de la parte de las pilas, a mayor potencia y distancia, pues desde luego las pilas de repente tienen una menor duración, lo que no sucede de repente con sistemas o soluciones de 433 MHz. Las frecuencias son un estándar, es algo comercial, pero cada uno de los fabricantes que están en el mercado, pues obviamente desarrollan su propia tecnología para este tipo de detectores y hay diferencias importantes, ¿no? Sobre todo en la parte del procesamiento, envío y comunicación hacia las soluciones o paneles que maneja cada uno. De manera muy general, para la parte de detectores inalámbricos, pues tenemos los receptores, que es el dispositivo que normalmente va conectado directamente a la solución o panel, en el que se reciben los diferentes tipos de dispositivos o detectores que dentro de los más comerciales, pues tenemos llaveros, ¿sí? Para armado y desarmado, tenemos botones de pánico de un botón o de dos botones para evitar de repente las falsas alarmas. Tenemos transmisores universales para lo que es, por ejemplo, interconectar a los mismos lo que puedan ser detectores cableados para cumplir una cierta función en alguna solución o instalación que se esté realizando en los diferentes mercados, residencial, comercial, industrial. Tenemos también lo que son, por ejemplo, los contactos de puerta y ventana, que ya lo mencioné, los money clip o atrapabilletes muy utilizados en el segmento financiero, detectores de movimiento con diferentes capacidades y tecnologías, inclusive con comunidad a mascotas, los de ruptura de cristal, ¿sí? Detectores de humo, sin duda alguna, y desde luego la parte de lo que son los repetidores. Actualmente hay soluciones relacionadas con detectores inalámbricos o sistemas inalámbricos que nos permiten inclusive a través de sus elementos o softwares de configuración determinar la parte del nivel de intensidad que puede tener un dispositivo de estos al instalarlo, es decir, que yo pueda ver a través de estas plataformas con las que configuro esta solución, estos sistemas o estos detectores en mi solución, pueda ver el nivel que tienen de señal para determinar si es necesario o no el uso de algún repetidor, ¿sí? Esto pues directamente en el sistema, yo me muevo o en la instalación o en el sitio, que puede ser una casa, puede ser un comercio, una industria, me traslado y me muevo a la ubicación en donde voy a ubicar todos estos dispositivos y en mi plataforma o en mi sistema yo puedo ver el rango que tiene de cobertura o el nivel de señal que estoy recibiendo para determinar o ver si tengo que agregar
otro repetidor o es suficiente con el uso de un receptor. Esto lo comento básicamente para aplicaciones en mercados ya comercial e industrial, donde normalmente, y esto depende del diseño arquitectónico, del sitio, de los materiales con los que esté fabricado este lugar, pues el uso o no de varios, uno o dos o varios repetidores. En el mercado pues existen diferencias en cuanto a la cantidad, el manejo y la forma en la que se pueden utilizar estos repetidores o receptores y la forma en la que transmiten normalmente los detectores hacia cada uno de los dispositivos repetidores, perdón, y receptores que puedan tener instalados o implementados en la solución. En algunos casos, algunos fabricantes manejan inclusive probadores, que no es más que ir al sitio como tal, y aparte de la opción que ya comenté que manejan algunos fabricantes directamente en el software de administración o de configuración de estos dispositivos, existen algunos fabricantes que cuentan también con algunos maletines donde hacen lo propio, van al sitio y con ese maletín se mueven desde la posición en donde se encuentra el panel y el receptor, y ellos andan con el maletín recorriendo la parte del inmueble, que puede ser chico, puede ser mediano o de gran magnitud en cuanto a área, y a través de ese maletín pues se puede determinar la ubicación o la parte en la que la señal ya no es buena e implica la colocación o la instalación de un dispositivo repetidor. Entonces, de manera muy general, estos son los aspectos importantes. Aquí puedo comentar que de repente hay mucho temor al uso de estos dispositivos por la parte de que puedan ser vandalizados o la parte también del tema de baterías, pero la realidad es que actualmente ya bajo el desarrollo y la innovación que existe de estas tecnologías, son soluciones bastante confiables, perdón, que nos ayudan y garantizan mucho a reducir tiempos de instalación, que es un factor bastante importante. Obviamente costos de instalación, porque desde luego el manejar este tipo de dispositivos que reduce también este tipo de costos de materiales, de cable y de mano de obra, pero al final lo importante aquí, no, yo siempre digo, no es que sean mejor que los detectores cableados, no, simplemente es una opción más, e inclusive en la mayoría de las plataformas o soluciones de intrusión que existen en el mercado, pueden convivir ambas sin ningún problema. Ahora, hablando de los detectores alámbricos, que comúnmente se utilizan en un porcentaje mayor en las soluciones de intrusión, aquí lo que les muestro básicamente es una clasificación o un comparativo de lo que tiene que ver con los detectores que existen versus los mercados que podemos tener. Existe una relación muy directa o muy identificada en lo que son pues los dispositivos o detectores de menor funcionalidad enfocados a lo que pueda ser un mercado residencial o comercial pequeño versus lo que es ya detectores que existen en el mercado que son del tipo profesional, que están muy enfocados a requerimientos o alcances bastante interesantes en cuanto a mercados industriales, y aquí pues, uno de los más importantes y donde hacen mucho hincapié en esto, pues es el mercado financiero, ¿verdad? Desde luego tiene mucho que ver en este tipo de detectores, donde un detector de poca o baja funcionalidad en cuanto a lo que se requiere o se necesita en estos ambientes que están expuestos a diferentes condiciones o situaciones ya muy agresivas de iluminación, temperaturas y otros aspectos importantes, pues implican el manejo de detectores con tecnología y funcionalidad mayor. Sin embargo, la sorpresa es que para aplicaciones, inclusive en segmentos residenciales,
de repente el uso de estos detectores profesionales pues reduce mucho la parte de las falsas alarmas y los costos que les representan a las empresas que se dedican a este tipo o segmento de monitoreo, pues el estar yendo a estos sitios a corregir una falsa alarma con un detector que no está cumpliendo con el requerimiento o alcance que se necesita en ese sitio, pues muchas veces el uso o el que convivan diferentes niveles de detectores con funcionalidades distintas ayuda mucho a resolver este tipo de falsas alarmas. Pero básicamente aquí pueden ver una clasificación de lo que son los mercados versus los diferentes detectores, independientemente de la marca que se maneje, también existe una clasificación de la parte de detectores que se deben utilizar y específicamente aquí me refiero básicamente a los detectores de movimiento, ¿no? Conocidos en el mercado como pasivos infrarrojos o PIDs. Existen para la parte de la clasificación que normalmente se hace en el mercado también, pues lo que comentábamos, ¿no? Algo que tiene que ver con los ambientes fáciles, ambientes difíciles o ambientes ya muy difíciles, que va relacionado a lo que vimos aquí en el slide anterior, y esas tecnologías que deben de poseer estos detectores como parte de un componente en la solución, pues son diferentes. Comentaba, en el caso ya de ambientes o situaciones o requerimientos ya muy difíciles, pues implica la combinación de diferentes tecnologías, ¿no? Como puede ser la parte de un PID que tenemos básicamente en una aplicación residencial o comercial, con lo que puede ser, por ejemplo, microondas o inclusive algunas otras variables como lo que es la parte de cierta inmunidad a ambientes con temperaturas especiales, o la parte de iluminación por los halos de luz que de repente proyectan en algunas instalaciones hacia los detectores, de tal manera que esto pues implica directamente o va muy relacionado al tipo de detector que debemos de considerar o utilizar en una aplicación. Y aquí de manera muy general muestro algunas características de lo que existe en el mercado, o sea, sobre todo en el tema del segmento profesional o industrial, pues requiere o se necesita un dispositivo que pueda cumplir un alcance con niveles de detección más alto, que sean inmunes a falsas alarmas, que manejen la parte de inmunidad a mascotas, antimascotas o antienmascaramiento, que es la parte de pues tener la posibilidad de recibir una señal de alarma en el caso de que el detector sea de alguna manera vandalizado o cubierto con algún objeto o con la pintura. Este tipo de dispositivos pues ya manejan un nivel mucho mayor de característico de funcionalidad y básicamente está muy enfocado a la parte del segmento del segmento mercado industrial o profesional y comercial. Y reitero, no quiere decir que no pueda utilizarse este tipo de tecnología para sobre todo un segmento residencial alto, ¿no? Donde de repente las condiciones son o llegan a ser similares a lo que es un segmento comercial. Esto es simplemente algunas características que son parámetros que pueden existir o están en el mercado a nivel de, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cobertura. Obviamente el tamaño de cobertura de estos dispositivos es mucho mayor que lo que encontramos con un detector, por ejemplo, del tipo residencial. Aquí vemos la inmunidad a la parte de mascotas, la supresión con la parte de la luz blanca que pudiera existir en un recinto, la parte, la que le llamamos la zona cero, que es básicamente por debajo de lo que es el detector. Aquí lo podemos ver. Tenemos también esa capacidad, o existe esa capacidad en el mercado para poder cubrir esta demanda, ¿no? de instalaciones o aplicaciones especiales donde es necesario implementar. Bueno,
Y de la misma manera aquí, como parte y complemento, pues tenemos otro tipo de clasificación que va muy relacionada a la mencionada anteriormente, donde en los diferentes segmentos van a existir una gama bastante completa y grande de detectores. Aquí, independientemente de la marca que estén utilizando o que estén evaluando, que requieran utilizar, es muy importante revisar el alcance, el requerimiento que tienen en el sitio y afortunadamente ahorita en el mercado existe una gama bastante completa en cuanto a funcionalidad y capacidades para de manera muy particular o inclusive específica para alguna aplicación poder cubrir cualquier requerimiento de demanda. Entonces, en un sistema o en una solución que se requiera o se necesite, la combinación de los diferentes detectores que puedan manejarse es fundamental. Es decir, habrá detectores que con cierta capacidad o tecnología podamos cubrir el requerimiento en un sitio, pero habrá otros sitios donde tengamos que manejar indudablemente una tecnología mucho mayor o un nivel de funcionalidad mayor del detector para poder cumplir ese requerimiento y evitar lo que siempre se busca en este tipo de soluciones, la reducción al máximo de las falsas alarmas, la detección efectiva de ese dispositivo o detector que estén utilizando y la comunicación también hacia este componente tan importante que es el panel para a su vez el envío de la información o de la alarma a una central o medio de monitoreo. Entonces, aquí de manera general también podemos ver algunas características que diferencian lo que puede ser pues una aplicación o un detector que tiene que ver con lo residencial, comercial o industrial. Y este slide básicamente es para que puedan, de una manera muy general, desde luego hay muchas más características, poder ver que cuando hablamos de un segmento profesional o industrial, pues indudablemente las características o las funciones que debe de cumplir este detector, pues es mayor, ¿verdad? Inclusive también la parte de las coberturas que normalmente maneja. Aquí rápidamente pueden ver algunas características, algunas de ellas ya mencionadas, pero básicamente este slide es para tener un diferenciador de lo que puede ser el nivel de especificación o característica que tiene un detector, por ejemplo, residencial versus el profesional o industrial que se requiere para cierta mercado o cierta aplicación o cierta instalación, ¿no? Es un sistema o solución de educación. Existen diferentes detectores, seguimos hablando de los detectores como un componente muy importante y aquí reitero, pues es básicamente el medio por el cual pues vamos a transmitir esa señal o esa alarma que se presente y uno de los importantes que se manejan y que existen en el mercado, de repente preguntan, oye, es que necesito un detector para exterior. En el mercado existen, son pocos, pero desde luego que hay con diferentes fabricantes. Y este es un ejemplo de un detector. Obviamente, y un aspecto muy importante aquí, pues es la normatividad, ¿no? Que cumplen, ¿sí? En este caso, P54, la cobertura que tienen, pero básicamente el objetivo pues, de estos detectores o el uso que se les da, pues son en ambientes externos. Estamos hablando al exterior, e inclusive con interacción directa del medio ambiente hasta cierto nivel y con la normatividad que ahí nos indica, que es la 54, pero son de repente solicitados y existen en el mercado, ¿no? Entonces, la idea aquí es que sepan que porque existe este tipo de detector y que para alguna aplicación o solución que se requiera o se necesita, pues se pueden utilizar. Otros detectores que se utilizan bastante también son los detectores de 360 grados. Y aquí pueden ver algunos ejemplos, ¿sí? Comparado con lo que son los PIRs que estuvimos viendo anteriormente, pues estos dan coberturas básicamente de 360 grados, se utilizan
pues en instalaciones o áreas abiertas, donde obviamente queremos cubrir diámetros bastante grandes, por ejemplo este de 21 metros, este es el de los más básicos de 9 metros, son especificaciones muy generales del mercado, pero los rangos son muy aproximados, 9, 20 metros, 21 metros. Algunos utilizan inclusive lentes adicionales para ampliar coberturas. Igual, de la misma manera, con tecnologías que complementan el uso de los mismos. Por ejemplo, este que ven aquí ya inclusive es un PIR y también con la parte de microondas. ¿Sí? Esto también, cosa que no veíamos, por ejemplo, en los modelos anteriores. Entonces, aquí también la selección y la definición del tipo de detector de 360 grados pues juega un papel bastante importante. Y en el mercado existen muchas opciones, simplemente aquí hay que evaluar las especificaciones, las características y lo que más se adapte o enfoque al requerimiento que tiene. Otros son los de largo alcance, o sea, me refiero a dispositivos o detectores en los cuales, por ejemplo, tenemos la necesidad de cubrir pasillos, lo que puede ser, por ejemplo, un almacén. Desde luego que esto ya, salvo ciertas aplicaciones en el mercado residencial, pues se utilizan, pero esto está muy enfocado ya a un segmento más comercial o industrial. Y básicamente la cobertura o se caracterizan este tipo de detectores de largo alcance por la cobertura que pueden llegar a tener en cuanto a distancia, ¿verdad? Por ejemplo, vean pudiera llegar a manejar 60 metros de cobertura de largo por 4.5. Aquí tenemos algunos otros donde podemos tener 24 por 15. O sea, son áreas ya bastante grandes donde para no colocar o meter varios dispositivos o PIRs o detectores de PIR de movimiento, pues se puede hacer uso de este tipo de detectores que también están en el mercado y ayudan en algunas aplicaciones con requerimientos o alcances muy específicos o especiales. Estos son otro tipo de dispositivos que se utilizan, son parte de las soluciones de intrusión. Los llamados request to exit, o sea, dispositivos que normalmente vemos en la parte de puertas para activación de las puertas de manera automática. Básicamente su principio pues es la detección y al detectar la presencia de algún objeto o persona, pues automáticamente se interconectan con la parte del control o dispositivo de alguna puerta y de manera automática abre la puerta. Esto pues lo vemos mucho, sobre todo en oficinas, lo vemos en centros comerciales, en corporativos, ¿sí? Y pues se utiliza mucho en aquellos sitios donde el nivel de seguridad como tal, pues no es algo tan relevante, simplemente es flujo de personal y no implica el estar manejando algún botón para liberar una puerta o un lector, simplemente es traslado y manejo de personal o de gente a través de un área hacia otra. Bueno, hablando del tema de la parte de lo que son las configuraciones y las soluciones IP, vamos a ver aquí algunas consideraciones importantes. Este es un ejemplo de lo que es una arquitectura. De manera general, vimos ya los componentes que están o interactúan en una solución o en un sistema de alarma. En ella lo que, por ejemplo, vamos a poder tener son diferentes medios de comunicación, como aquí lo vemos, la parte del celular, ¿sí? Tenemos dispositivos para ampliar la capacidad de nuestro panel, lo vimos, son dispositivos o módulos que normalmente se manejan en capacidades de 8 en 8, tanto para la parte de crecer nuestra solución en cuanto a capacidad de puntos o zonas, como para control también de algunas salidas de relevador, que también lo comentamos y vimos. Tenemos módulos que vimos para la parte de comunicación por medio inalámbrico o por la parte de red, que también comentamos, módulos de control de acceso,
Desde luego hay diferentes tipos de teclados que se pueden utilizar. Aquí vemos, por ejemplo, interfaces que trabajan o manejan frecuencias que comentamos de 900 MHz, algunas otras que trabajan en rangos de 433, y básicamente todo esto interactúa y se relaciona de alguna manera, ya sea cableada o inalámbrica, para llegar a lo que es nuestro panel y este a su vez pues transmitir por diferentes medios la comunicación a lo que es una central de monitoreo. Este es un bosquejo, una arquitectura muy general. Realmente la variación es mínima entre los diferentes fabricantes o marcas que existen. Básicamente el común denominador pues es la parte de la comunicación por diferentes módulos o interfaces que ya vimos, línea telefónica, red o módulos GPRS, el conexionado de los detectores como un componente del sistema, que aquí tenemos la opción de que puedan ser cableados o inalámbricos, que también ya lo vimos, los diferentes teclados que se pueden utilizar dependiendo del requerimiento, la estética, la aplicación que se necesite, y desde luego la parte de la conexión o a la parte de la supervisión de todos estos dispositivos y el monitoreo en un sitio, en una central de monitoreo. Esto es de manera general lo que es un bosquejo o una arquitectura. Y les repito, puede variar, diría yo, realmente muy poco, ¿no? O sea, los componentes normalmente son los mismos. Desde luego que en la parte de la salida o dispositivos o módulos de salida o control para relevadores, pues ahí también como parte de los componentes pues podemos tener dispositivos de sonorización, lo que son sirenas, estrobos o algunos otros componentes que también forman parte importante como un medio disuasivo de estos sistemas de instrucción o de alarma. Bueno, ¿qué es lo importante aquí? Independientemente de la solución que ustedes o la marca que vayan a manejar o que estén considerando, algo muy importante que se debe de considerar en la parte de las soluciones IP para los diferentes segmentos, sea residencial, comercial, industrial, pues es ver que estas soluciones o estos componentes, soluciones que estén manejando, pues puedan soportar la parte, desde luego, de los diferentes medios de comunicación que ya vimos. Sí, es decir, que puedan tener la posibilidad de interactuar o manejar el envío de la información pues, por medios como la línea telefónica, la red o inclusive GPRS. Algo importante, que su formato de comunicación sea un formato abierto, que aunque pueda tener un formato propietario, pues siempre tenga esa posibilidad de manejar la comunicación por un formato abierto, como puede ser un Contact ID, que en este caso lo indico de esta manera, que sea algo muy comercial para que la central de monitoreo o la parte de la central donde se van a recibir todas estas señales, pues pueda recibir inclusive, y así lo menciono, pues diferentes eh, tipos de soluciones o paneles o inclusive marcas. Esto es muy común ya en los diferentes mercados, residencial, comercial, industrial. Es muy importante, o sea, el que no se maneje una solución que sea cerrada o propietaria, porque pues limita el accionar en la parte de la recepción y el manejo de las señales y la administración. Con una marca, y yo creo que ahora o actualmente, y no ahorita, sino desde hace muchos años, lo que se busca precisamente es la comunicación y la integración con diferentes soluciones y plataformas a través de un mismo formato o medio de comunicación estándar, que en este caso es Ethernet, pero el formato bajo el cual se transmiten esas señales, pues sí pueda ser abierto. Es importante que tengan un software de configuración. En algunos casos se maneja el teclado como ese medio de configuración y es válido dependiendo la parte del segmento en el que estén trabajando, un segmento residencial, pero a medida que el requerimiento en cuanto a seguridad
cumplimiento de alcances, o vayan hacia un segmento más comercial o industrial, pues indudablemente el tener una plataforma que te asegure y permita que pues no cualquier persona pueda llegar a un teclado a manipular esos parámetros de tu panel. Eso es muy importante y normalmente existen soluciones en el mercado que a través de software que obviamente involucran diferentes niveles de usuario y password, puedas hacer esos ajustes, cambios o nuevas consideraciones en tu solución. Entonces, un aspecto importante es, en la medida de lo posible, que esas soluciones que consideren puedan manejar alguna plataforma de configuración. Indudablemente, y por lo ya comentado, la parte del control remoto es fundamental, o sea, que yo me pueda conectar de manera remota a estas soluciones por los diferentes medios, repito, línea telefónica, red o GPRS, para hacer la parte de la comunicación en cuanto al estatus del panel, la supervisión que tienen los dispositivos o componentes del sistema, y no tenga que trasladarme yo directamente al sitio. Realmente ahora existe este tipo de posibilidad, y desde hace mucho tiempo, desde luego los pioneros fue a través de línea telefónica, pero ahora pues desde luego lo que se ha manejado con la parte de comunicación por red y GPRS es un aspecto importante. La integración con cámaras que puedan estar en el mercado es importante. Hay soluciones que integran cámaras IP. Esto pues es complemento y nos ayuda y entrega mayor información de lo que pueda ser pues una señal de alarma de un dispositivo. Si podemos, o en la solución que está trabajándose o que existe en el mercado, adicionalmente le agregamos el componente de poder tener una imagen asociada a ese evento o alarma. Otro aspecto que vamos a ver un poquito más adelante es la parte de los módulos o las interfaces para lo que tiene que ver con la automatización o la domótica, que en el segmento residencial está cobrando un aspecto muy importante. Actualmente en el mercado existen ya muchas soluciones que trabajan con este tipo de plataformas o de protocolos, que en el caso de Seawave es uno de los más utilizados. Hay otros, pero comercialmente existen varias alternativas y soluciones, y más adelante vamos a ver algo de esto, ¿no? De lo que tiene que ver con estas interfaces e inclusive la integración con diferentes plataformas de diferentes fabricantes, es decir, que puedan integrarse con software de automatización de diferentes fabricantes, o que por lo menos a través de un desarrollo se pueda realizar. Y bueno, como características importantes, lo vamos a ver ahorita también adelante, lo que tiene que ver con actualmente que existe, que es el IPv6, que pues bueno, desde que se desarrolló, inició la parte de Internet, está la parte del IPv4, y simplemente por la propia capacidad que ya se ha estado o venido utilizando de esas IPs que están, pues empieza a haber una saturación de las mismas y una falta de capacidad, lo que ha llevado ahora a manejar IPv6. Más adelante les voy a mostrar un poquito para que tengan una idea de la diferencia en cuanto a lo que corresponde a las direcciones que se manejan o se soportaban o manejaban con IPv4 y ahora con IPv6 tenemos. Lo que son el manejo de DNS para reportar los software que se estén utilizando. Aquí adelante en una slide que viene vamos a ver esto. Lo que es el plug and play para la parte de la detección de los componentes. El auto IP, que también vamos a hablar, ahorita los menciono simplemente. Y la encriptación. La encriptación a nivel de la seguridad y sobre todo en los segmentos comercial e industrial juega un papel muy importante. Básicamente es la seguridad por medio de la cual viaja esta información de un punto a otro, y tener la tranquilidad o la seguridad de que no es vulnerable por la parte de la encriptación que se está manejando con estas soluciones, independientemente de
de la marca que estén manejando. A medida que ese valor sea mayor, pues obviamente el nivel de seguridad en el envío de la información pues es más importante y más seguro. Bueno, pues aquí vemos, actualmente también en el mercado tenemos un aspecto muy importante que demandan mucho, la parte de los usuarios, la parte de los integradores, distribuidores, o todo aquel eh, empresa que está involucrada en los sistemas de distribución, pues es la facilidad de la parte de la configuración y tenemos en el mercado mucho de la parte de la interacción con puertos, por ejemplo, USB para la configuración de los sistemas. Esto es muy importante, ayuda mucho a la reducción de los tiempos de configuración y facilita de una manera muy importante el tener que configurar algunas situaciones o interfaces, ¿no? Entonces, esto facilita mucho la parte del manejo. Este es un diagrama muy importante de lo que son las configuraciones en las soluciones IP y básicamente aquí lo explico rápido. Pues tenemos lo que puede ser un panel, independientemente de la marca que tengamos, la interfase de red si es que se requiere o a través del mismo panel manejarla, tener la posibilidad de manejar la parte de la configuración en la red y el reporteo hacia centrales de monitoreo que manejen alguna interfase o inclusive que tengan el puerto directamente en la red. De tal manera que el envío de esas señales pueda manejarse en un medio o en una infraestructura de red establecida o común con cualquiera de los mercados existentes. Aquí es un poquito el paréntesis, lo menciono, vean la cantidad de direcciones que se soportan a nivel de IPv4 y vean ahora la compatibilidad que existe ya con las nuevas plataformas, independientemente de la marca, muchas ya están trabajando sobre esto. Se soportan sobre esto, pero ya tenemos un rango de direcciones mucho mayor. Vean el número, ¿no? Entonces, esto es nada más como una referencia importante. Los medios de comunicación fundamentales, o sea, busquen en la medida de lo posible que esas plataformas de intrusión que manejen, pues manejen diferentes medios para comunicarse o conectarse. Aquí vemos el uso en el mercado en las soluciones de intrusión y el GPRS, ¿sí? Bueno, las consideraciones aquí importantes de manera muy general, pues las mencionábamos, lo que es el auto IP, y básicamente, en resumen, esto pues, permite al instalador conectarse directamente al panel sin necesidad de alguna interfase adicional o cambiar o hacer algunos ajustes o cambios de parámetros en su PC. Esto para la gente que son los instaladores, los integradores y sobre todo la parte de sistemas se vuelve un factor bastante importante en la parte de la facilidad, sobre todo para la configuración de las soluciones o sistemas. En el mercado, la mayoría de las soluciones que existen ya cuentan con esta característica para la parte de la configuración de los sistemas. Otro es lo comúnmente conocido en el mercado como el Universal Plug and Play, y básicamente pues esto va relacionado a la asignación de una IP, o sea que el panel automáticamente al conectarlo o configurarlo en un puerto se pueda manejar de manera, pues como se menciona aquí, conecta y funciona plug and play y puedan tener la posibilidad de enrutar, manejar a través del router o la red que estén manejando, la necesidad de entrar a una dirección IP estática y algo de lo muy importante y que del día a día nos enfrentamos, pues que si hay algunos cambios en la parte de las IPs que se estén trabajando o manejando en esa infraestructura, pues podamos de manera directa
entablar la comunicación, ¿no?, con estos dispositivos, aunque pudiera existir algunos cambios. Pues esto nos reduce tiempos de instalación, costos de servicio y muchas cosas que normalmente suceden cuando hay un cambio en la infraestructura de la red por la gente de sistemas, básicamente. El tema de las actualizaciones es importante en la plataforma que ustedes estén trabajando o en las plataformas que existen en el mercado. Siempre las actualizaciones a estas soluciones de intrusión, específicamente a los paneles o a los componentes que pueden ser interfaces, es un factor muy importante. Continuamente se está desarrollando nueva tecnología, hay nueva innovación, se corrigen o se manejan nuevos requerimientos, esas actualizaciones empiezan a estar disponibles, de tal manera que es muy importante que las plataformas o las soluciones que se manejen, que ya están algunas de ellas en el mercado, tengan esa posibilidad de actualización del firmware para con ello poder tener las nuevas bondades o las nuevas capacidades o funcionalidad que se ha desarrollado por el simple hecho de la innovación tecnológica que continuamente los fabricantes estamos trabajando. Y esto pues se puede hacer a través de los diferentes medios, localmente a través de los puertos que normalmente manejan estas soluciones de USB, a través de la red de manera remota o inclusive cuando exista y así esté, pues a través de línea celular. Aquí podemos ver un poquito de las versiones que tenemos para eso. Y bueno, estamos casi concluyendo. Vamos a ver el tema de la parte de la integración, la automatización. Un aspecto importante, igual en las soluciones, actualmente es la integración con plataformas o software de administración, que nos permita no nada más relacionar la parte o ver como un sistema de intrusión muy básico, sino ya el tema de la interoperabilidad, el tema de la integración con otras plataformas, es fundamental, donde yo pueda relacionar en un software de administración diferentes soluciones y sistemas. Eso a la larga es un beneficio muy importante, reduce muchos costos, inclusive en el tema de factor humano, pero sobre todo en la administración y en planes de acción que se pueden generar entre los diferentes sistemas. Entonces, aquí un factor importante para estas soluciones, plataformas IP de sistemas de intrusión, es que en la medida de lo posible se busque siempre que exista una integración con plataformas de software existentes en el mercado que nos ayuden a reducir este tipo de situación. La integración con CCTV ya lo venimos mencionando, aquí simplemente refuerzo un poquito el tema, la parte de poder manejar la integración con diferentes cámaras, diferentes capacidades en base al tipo de solución o panel, si es para un mercado residencial, comercial o industrial, el poder ver video, detección de movimiento, relacionar esos eventos de la cámara con el panel o la solución de intrusión para entregar imágenes, desde luego el que puedan con la misma plataforma o con la misma solución de video intrusión, pues ver alarmas, armar, desarmar la plataforma. Eso es muy, muy importante y en el mercado ya está disponible y existe con diferentes fabricantes. Las herramientas de monitoreo, esto también está siendo utilizado de manera bastante buena en el mercado y pues básicamente existen soluciones con plataformas disponibles de control o acceso remoto a través de los diferentes medios que tenemos o conocemos, como son la parte de los apps disponibles para aplicaciones, por ejemplo, les menciono ahí iTunes, o inclusive en la parte de Google Play Store para sistemas Android. Todo esto pues se maneja o se puede administrar o conectar de manera remota. La parte de que esto sea posible pues está realmente relacionado directamente a la evolución que han tenido todas estas plataformas, en las cuales pues, se ha aprovechado todo este desarrollo y nos permite ahora de manera remota pues poder tener el control o monitoreo
de nuestras casas, de nuestro negocio, de las empresas en las que laboramos, no como elemento de control o automatización de varios sitios o puntos, pero sí como una medida de seguridad o de aviso para que cualquier situación que se presente tengamos por estos medios la posibilidad de identificarlo, revisar inclusive la parte del video, ¿no?, que se esté presentando en ese sitio. Aquí podemos ver, como lo menciono, pues, video en vivo, inclusive hacer capturas de fotos o snapshots que comúnmente conocemos, ver el estatus de cámaras asociadas a algún evento que me esté llegando a mi smartphone, a mi teléfono, armar, desarmar y desde luego yo podría inclusive tener el control de las salidas del panel, ¿no?, para la administración del mismo. Puedo también, y eso está ya funcionando, puedo recibir eventos por correo electrónico, o sea, en una notificación personal, o inclusive mensajes de texto a través de los aplicativos que todo el mundo ya conocemos, con diferentes correos electrónicos, la selección inclusive del lenguaje y también a través de los medios conocidos de Internet o inclusive celular o Internet que tengamos implementado en nuestra solución. Finalmente, y lo comenté como un ejemplo, algo de manera muy general, porque obviamente esto nos llevaría también muchísimo tiempo explicarlo, pero de manera muy general comentaba, existen algunos protocolos de comunicación para lo que tiene que ver con la parte de la domótica o la automatización, y uno de los más utilizados es el Z-Wave. Hay varios fabricantes que están trabajando con esto. Hay un número bastante grande de fabricantes que tienen interfaces que ya trabajan sus soluciones con este tipo de plataformas, y básicamente el esquema es pues, la transmisión a través de RF. Las frecuencias de operación pueden variar entre el rango de los 800 y los 900 MHz, con algunas diferencias en las bandas de transmisión, y lo que nos permite básicamente es pues muy enfocado y básicamente al segmento residencial, medio, alto, no con esto haciendo a un lado los demás mercados, pero pues nos permite, por ejemplo, el control de la parte de puertas, termostatos de aire acondicionado, las cámaras, visualizar a través de los portales de internet. Básicamente tiene uno el control de toda la plataforma de automatización de lo que pudiera ser una casa, ¿no?, al nivel de los requerimientos o al nivel de algún alcance que podamos tener, y están tomando también mucho impulso este tipo de protocolos o plataformas. Pueden consultar algo de esta información directamente en la página, en Google, y van a obtener bastante información. Como referencia, pues es algo que viene muy fuerte desde 2008 y ha venido causando mucho impulso, y muchos de los fabricantes que estamos en estos segmentos estamos trabajando para llevar soluciones de este tipo al mercado. Ok, pues estamos prácticamente terminando. Terminaría yo con la parte de los mitos, conclusiones y preguntas, si hubiera por ahí algunas. Y estos 10 mitos son, considero yo, de los más importantes que existen en el mercado, referente a la parte de los sistemas de intrusión. Y bueno, aquí los podemos ver. El primero es: si un sistema de seguridad me costará mucho dinero. Pues aquí básicamente está relacionado al alcance, al requerimiento y al segmento en el que estemos trabajando o lo que necesitemos. Ya vimos que hay sistemas enfocados a diferentes mercados, y comúnmente vamos a encontrar pues algunos que son inclusive muy básicos, de carácter comunitario, en los que engloba, por ejemplo, por mencionarles solamente, una estación manual con una sirena o estrobo, un botón, que es lo que normalmente vemos en el vecinal. Y de ahí nos podemos ir a kits como los que estuvimos ya viendo, con sistemas inalámbricos o cableados. Entonces, básicamente, el que costará mucho, ¿no?, pues va muy relacionado a lo que implica el mercado y donde estamos.
y pues al costo-beneficio de lo que implica el implementar un sistema de estos. Otro mito que continuamente, otro comentario que hacen mucho, muy seguido, es si los sistemas de alarma requieren un contrato de servicio. Aquí la recomendación que siempre se da, pues puede ser muy diferente, pero básicamente, independientemente del monitoreo que podemos tener a través de los dispositivos móviles, smartphone que vimos, siempre es recomendable el tener contratado un servicio en una central de monitoreo, verificar muy bien las cláusulas de esos contratos. Normalmente siempre van a pedir o solicitan un contrato a un plazo, pero lo que importa aquí interés es que realmente pues todo lo que aparezca en ese servicio que se está ofreciendo o contratando se cumpla, ¿no? Y se cuente con la infraestructura necesaria para poder soportarlo, ¿no? Inclusive a nivel de los reportes que se puedan manejar. El otro, el número 3, los sistemas de monitoreo de alarma deben ser instalados por profesionales. Mi muy punto de vista es que sí, independientemente del segmento, sea residencial, comercial o industrial, siempre, por muy básico que sea un sistemita, implica un análisis en todos los componentes que estuvimos revisando y viendo. Es fundamental el conocer la plataforma que se va a instalar o implementar, comparar con otras marcas, conocerla a detalle, para que al final el requerimiento o alcance que se tiene por parte del usuario o el sitio en donde se va a instalar se cumpla. Eso es muy importante. Entonces, el que lo haga alguna empresa normalmente certificada en la marca o en la solución que va a implementar es muy importante. El sistema de monitoreo de alarmas es costoso, pues tiene que ver mucho con la parte del punto 1. Aquí hablamos más de una empresa que se pueda dedicar al monitoreo, que lo ofrezca como un servicio, y va relacionado de la misma manera a esos servicios o valores agregados que va a ofrecer a los usuarios. Son muy diversos, diferentes, y los esquemas también varían bastante. Aquí simplemente es analizar la parte del costo-beneficio y sobre eso tomar una decisión de cuál empresa es la que me puede ofrecer el mejor servicio en base a mi requerimiento. Lo de los animales, si causan o no falsas alarmas, pues sí, si no se tiene un diseño apropiado o adecuado, desde luego que vamos a tener muchos problemas de falsas alarmas, y como lo mencioné cuando vimos los componentes del sistema relacionados a la parte de detectores, pues existen actualmente detectores con esta característica para reducir al máximo este tipo de falsas alarmas. En la parte del punto número 6, mi casa, comercio o industria no es un objetivo para la intrusión. Desafortunadamente, por los niveles que tenemos y comentamos al inicio, en los antecedentes y la situación actual, pues siempre va a ser, o va a existir esa posibilidad, ¿no? De poder ser vulnerable a este tipo de situaciones. Entonces, la recomendación o lo conveniente, pues es prepararse con alternativas o barreras físicas, materiales, o desde luego la parte de los sistemas o soluciones de intrusión que puedan ir complementados con otros sistemas como lo vimos de video. Eso es importante. No vamos a evitar que pueda suceder, pero por lo menos vamos a tener información en tiempo, forma y alguna evidencia, ¿no? Que pueda llevarnos a poder identificar al posible, el posible pues, ladrón o persona que haya tratado de hacer algún daño en el inmueble o personal. Las alarmas inalámbricas no son confiables, ya lo comentamos. Aquí simplemente no es que sean mejor que las cableadas, simplemente es una alternativa más. El mensaje es evaluar, hacer un análisis detallado y con mucho énfasis en el sitio en donde se van a implementar,
sobre todo para determinar las coberturas, el número de receptores, el tipo de detectores y la frecuencia que debe utilizarse para cumplir con ese requerimiento. Punto 9. La programación de los sistemas de monitoreo de alarmas es complicada. Pues no lo es realmente para la parte de usuario como tal y la interacción que tiene es mínima. Normalmente y siempre cuando se hace una solución o un sistema, pues implica una capacitación, implica un adiestramiento a la gente que lo va a operar. A nivel de la parte o las empresas, integradores que lo instalan o instaladores, pues sí es diverso, es variable, algunos pueden ser un poco más sencillos o complicados, pero en la realidad es que la mayoría estamos trabajando para facilitar a nivel del propio hardware o de las herramientas de configuración el que sea mucho más sencillo. El aspecto importante aquí es tratar siempre de tener el mayor nivel de seguridad o protección para la interacción con la solución que se va a implementar o que esté instalada. A medida que tengamos más candados o más restricción para el acceso a la configuración, pues más seguro se va a volver nuestro sistema. Y bueno, el punto 10, los intrusos pueden incapacitar o anular fácilmente la alarma. Pues no, si puede ser posible siempre y cuando pues el sistema o el diseño que se haya realizado a nivel de todo lo que comentamos, de los componentes que lo integran, del análisis que se haya realizado, de todo el análisis de vulnerabilidad que se haya generado previo a la definición de la solución que voy a implementar, independientemente de la marca, es un factor muy importante. Entonces, si no está bien hecho eso, pues desde luego que vamos a tener problemas. Y bueno, finalicemos con las conclusiones. Seguramente, y repito, va a haber más. Pues bueno, podría comentar yo que existen diferentes soluciones de intrusión para los diferentes mercados descritos. Es muy bueno conocer los requerimientos y alcances de un sistema para determinar los componentes a manejar en el mismo. Los detectores juegan un papel muy importante, lo vimos como componentes del sistema, pues para el cumplimiento de los alcances y requerimientos del sistema, ya sea alámbricos o inalámbricos. Es importante utilizar soluciones modulares que soporten diferentes medios de comunicación con formatos abiertos para monitoreo y administración. También lo comentamos, es un aspecto que podemos también concluir. Y bueno, existen varios puntos importantes a considerar para la utilización de un sistema de intrusión. Básicamente, si hablamos de comunicaciones o plataformas IP, siempre buscar en la medida de lo posible que las soluciones que manejemos de las plataformas de intrusión trabajen con protocolos de automatización, se integren con CCTV y plataformas de software para monitoreo y administración. Y finalmente, concluyo con esto. Si el sistema está correctamente diseñado, sea alámbrico o inalámbrico, la actividad del delincuente de perfil estándar podrá ser reportada con prontitud, mas no será así si hay debilidades en la elaboración del plan de seguridad y consecuente diseño del sistema. En estos casos, si suele pasar, yo creo que varios nos ha sucedido, o en el análisis que hacemos desde los diferentes puntos donde estemos involucrados en los sistemas de seguridad, pues siempre la imaginación es un aspecto muy importante del delincuente y pues siempre nos sorprende. Básicamente esta es la parte de la presentación. Agradezco mucho la atención a este webinar. Espero que haya sido de mucha utilidad y pues bueno, cedo aquí el audio a Lida para ver si hay algunas preguntas que podamos responder. Claro que sí, Arturo. Ya hay varias preguntas en este momento que nos han ido planteando nuestros asistentes. En ese momento ya te empecé a pasar las preguntas. ¿Me confirmas, por favor, si te llegó la primera pregunta de Daniel Roldán? Sí, estoy aquí un momentito. Estoy aquí abriendo la parte de las preguntas.
dice una pregunta aquí, ¿qué aplicaciones se le daría a una interfaz GPRS? Bueno, pues bueno, básicamente es, como comentaba yo en el proceso de la presentación, es un medio más de comunicación y está utilizándose bastante para aquellas situaciones o aquellos casos donde pues existe un nivel bastante fuerte o complejo de, de inseguridad por la clasificación que puede existir en algunas zonas, ciudades, municipios, por el vandalismo que básicamente se maneja o se tiene en la parte de los sistemas comunes, que pueden ser la línea telefónica o la parte de la comunicación por lo que es IP o por Ethernet, ¿no? Entonces es un medio más, es una alternativa, se utiliza mucho en sitios, le llamamos de terceros, por ejemplo en aplicaciones del segmento financiero. Un ejemplo de esto puede ser los cajeros, la seguridad para la parte o el monitoreo más bien de la parte de los dispositivos que se manejan en un cajero automático. A veces no se tiene o no se cuenta con la infraestructura, como puede ser tener una línea telefónica o un nodo para la comunicación por red, entonces se opta por manejar la parte de los módulos GPRS. Este es un ejemplo, hay muchas, desde luego muchas más aplicaciones, pero al final es un medio alternativo de respaldo y básicamente va muy relacionado a poder tener una mayor seguridad en la parte de la comunicación de los sistemas. ¿Sí? Te pasé otra pregunta, Arturo, del señor Francisco Javier Guevara. Sí. Preguntan aquí, ¿cuál es el alcance en distancia de los repetidores? ¿En qué banda de frecuencia? Bueno, comentaba también que tenemos en el mercado normalmente y de manera comercial, independientemente de la marca o fabricante de que estamos hablando, comercialmente se utiliza la parte que tiene que ver con 900 MHz o 433 MHz. En el segmento normalmente residencial o comercial, con algunas excepciones, desde luego, no quiero que se tome como algo etiquetado y que así debe de ser, pero normalmente se trabaja 433 MHz para lo residencial comercial y va relacionado, y repito, mucho al diseño arquitectónico, a los alcances y coberturas, y en la parte del segmento profesional o industrial hablamos de frecuencias de 900 MHz. Las distancias van muy relacionadas precisamente al arquitectónico, al sitio, al lugar en donde vamos a implementar nuestra solución. Por eso la recomendación aquí que yo daba es manejar soluciones o plataformas que nos permitan facilitar el poder identificar a través de las plataformas de configuración de estas soluciones inalámbricas hasta dónde tenemos una buena cobertura para que de allí tomemos la decisión o conozcamos que necesitamos o es necesario o se requiere implementar un repetidor. En términos generales, podría comentarles que el rango de distancia que normalmente se maneja, hablando específicamente de las especificaciones que podemos ver con diferentes fabricantes, pues pueden oscilar entre los 40, 80 metros para aplicaciones con frecuencias de 433 MHz. Pero repito, eso hablando de una línea de vista y con los materiales con el arquitectónico, los materiales que estén en ese recinto, que siempre van a ser un factor que influyan directamente en esa cobertura. Hablando de 900 MHz, pues si hay línea de vista y si las condiciones materiales del inmueble lo permiten, pues se han hecho pruebas, o en mi caso muy específico y particular, hemos tenido coberturas inclusive de 200, 250 metros, pero también, repito, depende mucho del diseño que se realice, de la parte inclusive en algunos casos, la parte de
los repetidores que podamos agregar para ampliar esas capacidades, pero eso ya va muy relacionado a la parte del diseño. La distancia aquí sí, siempre que se maneja un proyecto de este tipo, la mejor recomendación es probar siempre antes de definir la cantidad de repetidores que vamos a manejar. Te acaba de pasar otra pregunta del señor Marlon Toapanta. Sí, ok, aquí preguntan, dentro del grupo de detectores inalámbricos, el transmisor universal, ¿dónde se usa más común? Ok, el transmisor universal, normalmente cuando tenemos alguna configuración o una solución de intrusión que por alguna situación implica o requiere algún detector especial, inclusive, yo les hablé de algún tipo de detectores que comúnmente son los más comerciales, pero de repente podemos tener la necesidad de manejar algún detector que, por ejemplo, no sea necesariamente estándar o convencional, como no se va a encontrar comercialmente en la opción inalámbrica, lo que se hace es utilizar un transmisor universal que obviamente va a manejar el envío de la señal hacia el repetidor o receptor y montar y meter un detector especial o específico, como pudiera ser, por ejemplo, es solo un ejemplo, como pudiera ser, por ejemplo, un fotobin para el envío de la detección que se puede estar haciendo, por ejemplo, en un almacén. Fotobins o detectores de fotobin para detección de incendios, pues no vamos a encontrar normalmente o comercialmente en el mercado, entonces ahí podemos hacer uso de esto. O también un detector para la parte de exteriores, como el que les mostré. Igualmente, ese tipo de detectores no contamos con detectores inalámbricos de este tipo, o un detector de monóxido de carbono, o un detector de FLAM, o sea, hay infinidad de detectores específicos que la tecnología en el caso inalámbrico pues no se cuentan aún con un diseño específico de esa variable que función que realizan, y es ahí donde el transmisor universal juega un papel muy importante y los tenemos o existen en el mercado tanto para frecuencias de 433 o de 900 MHz. Arturo, te acaba de pasar una pregunta de Gerardo Guerra. Respondemos esta, respondemos dos últimas preguntas y a todos los asistentes cuyas preguntas se quedan sin responder, les voy a pasar por el panel el correo de Arturo para que ustedes se las hagan directamente. Ok. Entonces, allá debes Aquí tener otra pregunta. Preguntan también un colega. Transmitir por vía celular la señal de una alarma y el riesgo que tenemos Híjole, pues realmente aquí siendo muy ético y profesional en la parte de esto, existen en el mercado varias soluciones. Lo más importante aquí es conocer y evaluar. Hablando específicamente de la marca pues, que yo represento, en la que estoy trabajando, tenemos este tipo de soluciones. No son obviamente 100% confiables porque aquí obviamente la transmisión por GPRS pues depende o va muy relacionada al carrier que esté utilizándose, que para cada país o para cada localidad pues el servicio puede ser diferente. Entonces, no es 100% seguro, pero al final es un medio alternativo que para la situación cuando tenemos o se presenta, que normalmente es lo que siempre sucede, la vandalización de la línea telefónica o la red, porque es lo que normalmente primero se vandaliza o se corta para evitar la comunicación de las alarmas. Es un punto interesante, es un factor de comunicación bastante bueno, y de manera general lo que sí te podría decir es que pues es seguro, o sea, nos ayuda bastante a resolver y corregir algunos
algunos temas de vulnerabilidad de los otros medios de comunicación, que obviamente la delincuencia conoce y sabe muy bien, pero pues sí vamos a depender también en cierto aspecto del carrier, ¿no? Que se esté utilizando en cada localidad para la infraestructura de comunicación por la parte del GPRS. Te pasé la pregunta del señor Celin Ramos. Okay. Dice dice la pregunta, ¿considera usted que la tendencia por el monitoreo del sistema de alarma a través de los dispositivos móviles va a generar que el cliente residencial deje de utilizar los servicios de centrales de monitoreo? No. Realmente es una opinión personal y también un poco con retroalimentación de colegas, fabricantes del segmento, del medio. Realmente los dispositivos móviles están cubriendo una función, pero realmente no hacen la labor o la función específica de lo que una central de monitoreo pues de buen nivel y con buen nivel de servicio ofrece. Los dispositivos móviles pues al final cumplen una función que pues sí, la movilidad que actualmente existe y que en los últimos años tenemos de estar en un sitio y en otro y tener esa posibilidad es importante, pero pues estos dispositivos móviles de repente hay muchos aspectos o muchos factores, te quedas sin pila, no tienes cobertura en el sitio que estás, hay varios aspectos y la recomendación aquí siempre, en la medida de lo posible, y sobre todo para los segmentos comercial o industrial, es mantener o manejar un contrato con alguna empresa de monitoreo, con algún buen nivel de servicio que puedan confirmar, revisar y validar antes de hacer una contratación. Entonces, definitivamente es un valor agregado que está muy relacionado a las tendencias tecnológicas y a lo que existe, pero definitivamente no sería algo que sustituya a las empresas o las centrales de monitoreo. Y te acabo de pasar la última pregunta que nos hace Liliana Rodríguez. Ok, nos pregunta, dice, los dispositivos inalámbricos, ¿para qué tipo de construcciones serían recomendados? ¿Se verían limitados en áreas donde existen cuartos de paredes acorazadas o de encofradas? Sí. Pues tiene un poquito que ver con parte de lo que comenté como los mitos. Aquí el tema de los dispositivos inalámbricos, indudablemente, como señala la compañera que nos hace esta pregunta, pues van muy directamente relacionados a la parte de la infraestructura o el sitio o inmueble, como quieran llamarle, en donde se pretende implementar una solución de intrusión con componentes inalámbricos. Por esta razón aquí repito y enfatizo mucho, sobre todo en los sistemas inalámbricos. Y cuando hablo básicamente de esto me refiero a todos los segmentos. Es muy importante hacer un análisis a detalle. No es solamente ofrecer que necesito tantos o cuáles tipos de dispositivos inalámbricos. Necesito evaluar muy bien el sitio de preferencia o inclusive en algún análisis que nos permite, les repito, hacer algunas soluciones que ya existen en el mercado, donde de una manera muy sencilla y fácil yo puedo determinar en el mismo proceso de levantamiento que hago o que voy a realizar de mi sistema, puedo empezar a correr ese tipo de pruebas para determinar como parte de mi diseño que voy a implementar o a sugerir a mi usuario el número de dispositivos y en este caso repetidores
o receptores inclusive, que en algunas soluciones se puede, que voy a utilizar. Entonces sí, va directamente relacionado a los materiales y al arquitectónico, la parte de la distancia, coberturas, número de repetidores o receptores que voy a requerir en este tipo de sistemas. Perfecto, Arturo. Yo creo que ya llegamos a las 2 horas del seminario. Respondimos las preguntas pues que logramos en este tiempo que nos quedó. Ya he compartido tu correo electrónico con todos los asistentes. Te van a llegar cantidad de preguntas porque sé que se quedaron muchas preguntas por responder. Había preguntas muy interesantes, pero el tiempo también de nuestro panelista es valioso y entendemos que el de ustedes también. No teníamos calculado que nos extendiéramos tanto, pero agradecemos a todos los que se quedaron hasta el final. Vemos que fue una presentación muy interesante, Arturo, y pues no queda más que darte las gracias. Al contrario, muchas gracias, Lida, por la invitación, y a todos los participantes, pues bueno, estamos a la orden para apoyar y resolver cualquier duda. Claro que sí, Arturo, ya vas a empezar a recibir las consultas. A todos ustedes, muchas gracias por su participación. Algunos me preguntan sobre cursos, sobre estos temas. Por supuesto que los cursos ALAS cubren toda esta temática. Por favor, me escriben a mí un correo electrónico en caso de que quieran más información sobre los cursos, sobre este tema que acabamos de ver, y a Arturo sobre cualquier otra temática, bien sea relacionada con la compañía, con Bosch o con la presentación que acabamos de hacer. Así que a todos les deseamos una feliz tarde y los esperamos de nuevo en el correo, en el próximo webinar que tendremos en 3 semanas. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde.